¿Puede el amor de una madre influir no solo en la vida de un hijo, sino también en la creación de una teoría que cambiaría la forma de entender la mente? Hoy exploraremos cómo fue la relación de Freud con su madre. Si eres estudiante de psicología o te apasiona la mente humana, suscríbete a Claves del Psicoanálisis y aprende con nosotros. Hoy exploramos la intensa, devota y a veces asfixiante relación de Freud con su madre, Amalia Nathanson. Todos conocemos a Sigmund Freud como el padre del psicoanálisis, el hombre que desnudó los secretos del inconsciente y escribió teorías tan importantes como el complejo de Edipo. Para entenderla, no hay que mirar a sus pacientes, sino a su propia infancia. ¿Quién fue Amalia Nathanson? Amalia nació en 1835 en Brody, Galicia, actual Ucrania. Era la tercera esposa de Jacob Freud, un comerciante de lanas mucho mayor que ella. De hecho, Amalia era 20 años más joven que su marido. Era una mujer descrita por sus contemporáneos como vivaz, impaciente y de carácter fuerte. Tenía una personalidad dominante que contrastaba con la figura más pasiva de Jacob. Cuando dio a luz a su primer hijo, Sigismund, como lo llamaron originalmente, Amalia tenía solo 21 años. Desde ese primer momento, el niño se convirtió en el sol de su universo. Freud fue el favorito indiscutible. Amalia lo llamaba cariñosamente Mein Goldener Sigi, mi Sigi dorado. Esta preferencia no era sutil. Freud tuvo muchos privilegios. En un hogar con muchos hermanos y poco espacio, Sigmund era el único que tenía una habitación propia para estudiar. Se dice que Amalia obligó a la hermana de Freud a dejar de tocar el piano porque el ruido molestaba la concentración de su genio. Amalia estaba convencida, gracias a una profecía de una vieja adivina, de que su hijo estaba destinado a la grandeza. Esta fe ciega alimentó la ambición desmedida de Freud, pero también una seguridad interna inquebrantable. El propio Freud escribió años más tarde: si un hombre ha sido el favorito indiscutible de su madre, conserva durante toda su vida el sentimiento de un conquistador. El vínculo no terminó en la infancia. Durante gran parte de su vida adulta, Freud visitaba a su madre todos los domingos a regañadientes, pero con una puntualidad ritual. A pesar de ser el creador de la terapia de la palabra, Freud rara vez hablaba de sus propios sentimientos hacia ella en público. Sin embargo, su biógrafo oficial, Ernest Jones, señala que la relación era una mezcla de profunda gratitud y una carga psicológica inmensa. Amalia era la autoridad emocional del clan Freud. Incluso cuando Sigmund ya era una eminencia mundial, seguía siendo el niño dorado de una madre muy mayor que nunca dejó de ejercer su influencia. El impacto en el psicoanálisis. ¿Cómo influyó Amalia en la ciencia? Es imposible no ver los rastros de su relación en el complejo de Edipo. Freud teorizó que el hijo varón siente un deseo inconsciente por la madre y rivalidad con el padre. Muchos críticos y biógrafos coinciden en que Freud proyectó su propia experiencia, un padre débil y ausente frente a una madre joven, hermosa y volcada obsesivamente en él. Su autoanálisis comenzó tras la muerte de su padre, donde descubrió que su amor por Amalia era la raíz de sus propias neurosis y de su éxito. Amalia Nathanson murió en 1930 con 95 años. Freud confesó sentir una extraña sensación de liberación tras su muerte, aunque también una profunda tristeza. Sin el amor incondicional y a veces opresivo de Amalia, quizás Freud nunca hubiera tenido la confianza para desafiar a la medicina de su época. En definitiva, la relación entre Freud y su madre fue un vínculo intenso, marcado por el afecto
la admiración y la confianza. Desde el lado de Amalia, vemos a una madre que reconoce en su hijo algo especial y lo impulsa. Desde el lado de Freud, encontramos a un niño que crece sintiéndose valorado, lo que influye en su carácter y en su desarrollo intelectual. Desde el psicoanálisis, esta relación simboliza el primer gran vínculo afectivo, aquel que deja una huella profunda y duradera. Y quizá, en esa mirada materna que lo nombraba como mi Siggy dorado, se encuentre una de las claves para entender no solo al hombre, sino también al pensador. Detrás del gran analista siempre estuvo la mirada expectante de la mujer que lo llamó dorado antes de que el mundo supiera su nombre. Si te ha gustado esta mirada de la vida privada de Freud, suscríbete para seguir aprendiendo con nosotros.